a la verdad por la fe y la ciencia. El programa de maestría en salud familiar se afianza con el propósito de fomentar en sus estudiantes capacidad de análisis, actitud crítica y reflexiva, para asumir posiciones activas de participación, ingenio y creatividad en el futuro desempeño. Saludamos a todos los asistentes, a todos los miembros de la Universidad Católica de Oriente, estudiantes y demás personas que han apoyado esta iniciativa. Buenos días. Cuando una institución trata de definirse a sí misma, lo hace a través de su identidad, es decir, de las convicciones que tiene. Y esto pasa no solamente con las instituciones, sino también con las personas. Uno se define según las convicciones. Y tal vez la mejor manera de decir que uno no sabe para dónde va es cuando no tiene convicciones, o cuando son tan superficiales que fácilmente las negocia o renuncia a ellas. En el caso de la universidad, nos asiste una convicción profunda que nos lleva a un compromiso concreto. Y la convicción a la que nos referimos es la concepción de familia y el compromiso que con ella tenemos para que, según las convicciones, planteemos un desarrollo de la sociedad en torno a la familia. La opción por la familia en la universidad no es un asunto meramente coyuntural o que corresponda a una estrategia de un momento histórico que hoy es y mañana no. La convicción sobre la familia y la opción que hacemos sobre ella, las apuestas que realizamos en torno a la familia, hacen parte de la entraña misma de la universidad. Es parte de nuestro ADN institucional, nuestro ethos universitario está marcado por la opción familiar. Y lo hacemos no solo o no tanto por razones de tipo religioso, lo hacemos esencialmente por razones naturales y opciones profundas, porque creemos que la familia, con el consabido axioma de que es la célula básica de la sociedad, es también el factor fundamental para la estabilidad social, para la garantía del desarrollo y para la validación del progreso en términos de desarrollo humano integral. En otras palabras, para poder decir que tenemos un desarrollo humano integral, hay que mirar la familia. La familia es el regulador del desarrollo. Según sean nuestras familias, así va nuestro desarrollo. Esa es nuestra convicción. Hasta el punto que llegamos a afirmar que no pueden existir en nuestras sociedades motivos o razones que podamos calificar desarrollo o progreso si al mismo tiempo nuestras familias están en retroceso o pasando crisis de identidad. Para formularlo en una frase muy simple, no puede haber un desarrollo social posible en un entorno de familias fallidas. El éxito de la sociedad es la familia que la constituye. Pues por esa convicción nosotros nos comprometemos desde muchos ámbitos con la familia.
desde lo espiritual fundamentalmente, pero también desde las opciones institucionales de crear familia uconiana, de proteger la familia, promover la familia, promocionar la familia. Y hoy, al presentar esta maestría en salud familiar, damos un paso, creo yo, cualitativo mucho más grande, porque el carácter mismo de ser una maestría en salud familiar nos da ya la idea de que la universidad quiere crear opinión, crear línea, marcar derrotero con base investigativa de una maestría. No es un programa de pregrado, que ya sería mucho. Es una maestría de base investigativa para que como investigación cree doctrina, divulgue conocimiento, aplique las nuevas ciencias sobre la familia, crecer en el conocimiento de la familia para comprenderla, para promocionarla y para protegerla. Y claro, la maestría nace desde la Facultad de Ciencias de la Salud, pero también desde el Instituto de Familia y Bioética, que la universidad ha establecido desde hace varios años. Ya con la articulación entre el instituto y la facultad vamos entendiendo cuál es la orientación que la universidad opta por darle a la maestría en salud familiar. Ha sido un esfuerzo muy grande, muy largo, dispendioso, que ha implicado el trabajo y el sacrificio primordialmente de nuestra decana Ana Cecilia y de nuestro director del centro del Instituto de Bioética y Familia, Jesús David. Yo quiero expresarle a ellos dos y a sus equipos de trabajo, tanto de la facultad como del Instituto de Familia, el agradecimiento sincero y profundo, porque se empeñaron en esta maestría abriendo camino, siendo pioneros en Colombia. Pionero es el que abre camino, el que inventa lo nuevo, el que no se conforma con hacer siempre lo mismo o imitar a otros haciendo lo mismo. Nos atrevimos a una maestría en estas condiciones, sabiendo de antemano todas las dificultades que tendremos y tenemos, pero tenemos que salir adelante, y la universidad se define porque hace propuestas y apuestas por cosas nuevas. En alguna conversación con Anita sobre la maestría, yo dije una frase que Anita dice que es como una manera de definir la maestría. La familia saludable es un entorno protector de las personas. La familia, en la medida en que se desarrolla a sí misma de manera preventiva y promocional de la salud integral de sus miembros, se va volviendo la mejor garantía para las personas. En eso es lo que queremos trabajar. Con familias saludables tenemos personas saludables, sociedad saludable, desarrollo saludable. Muchas gracias por ser este el acto en el cual presentamos la maestría en salud familiar. Queremos ponerla en manos de Dios. Él es el que bendice nuestros esfuerzos, de Él viene la inspiración de todos nuestros actos y a Él se dirigen todos los trabajos que hacemos en la universidad. Le encomendamos a Dios, que es familia, y a Él, que es salud, le encomendamos nuestra maestría, a los directores, coordinadores, docentes,
estudiantes y todo lo que hacemos para que sea verdaderamente en beneficio de las personas y de las comunidades. Muchas gracias. Agradecemos a Monseñor Darío por sus palabras. A continuación, invitamos al doctor Luis Alberto Martínez Aldarriaga, docente universitario, odontólogo, especialista en Administración de Servicios de Salud de la UDA, magíster en Administración de la Universidad Pontificia Bolivariana, exgerente de varios hospitales de Antioquia, integrante del Consejo Territorial de Seguridad Social de Medellín, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, coordinador de la Mesa Antioquia por la Transformación del Sistema de Salud Colombiano. Actualmente, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA. El doctor se dirigirá a todos ustedes para presentarnos sus apreciaciones sobre la Ley 1751 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. Damos la bienvenida al doctor Luis Alberto. Bueno, buenos días. Un saludo muy especial a Monseñor Darío, a la doctora Ana Cecilia, al doctor Jesús Aníbal y a todos ustedes, y un agradecimiento muy especial por brindarnos este espacio. Vamos, digamos, a colocar nuestra postura de alguna manera crítica sobre lo que ha venido sucediendo en el país. En esta agenda vamos a hacer un breve contexto, ya de hecho estábamos empezando con él. Luego vamos a mirar cuáles eran los objetivos que tenía el Gobierno Nacional a través del Congreso de la República con la Ley Estatutaria de Salud. Luego revisaremos qué es una ley estatutaria y finalmente miraremos los alcances y los efectos que trae la ley estatutaria para nuestro país y concluiremos con algunas reflexiones finales. Bueno, estábamos hablando entonces de que, haciendo un contexto rápido del tema y de pronto hasta irresponsable, pero por efectos del tiempo no nos da para avanzar más en él, el país se bate, si se quiere, entre dos conceptos sobre la salud. Una serie de organizaciones que plantean que la salud es un sector más de la economía que aporta al Producto Interno Bruto y que se debe basar en las transacciones permanentes, en la comercialización, en la compraventa de servicios de salud. Y es un problema entre los agentes y es un problema, digamos, financiero y económico. Esta diapositiva que ustedes ven ahí la extractamos de un libro que hacen los doctores Miguel Uprime y el doctor Fernando Ruiz. El doctor Fernando Ruiz era el actual viceministro de Salud del país y cuando él dirigía el Instituto Sendex, un instituto que se dedica a hacer investigaciones sobre el bienestar del país, pues plantearon una pregunta de la investigación. Bueno, realmente el sistema de salud colombiano es tan malo, está tan malo que lo que requiere es una transformación porque tenemos es un problema estructural, o realmente el sistema de salud del país lo que requiere es un ajuste al modelo porque lo que tiene es una falla regulatoria. Y entonces hicieron muchas encuestas con diferentes organizaciones y en este segmento están las organizaciones que piensan que el país, el sistema de salud del país lo que tiene es una falla en su regulación, lo que hay que hacer es un ajuste, un rediseño. Y ahí tenemos entonces organizaciones como la ANDI, como Asocajas, la agremiación que defiende las cajas de compensación familiar, los economistas, la organización que defiende las EPS del régimen subsidiado, la que defiende las EPS del régimen contributivo, quien defiende las multinacionales farmacéuticas y la banca multilateral, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Estas organizaciones pues tienen un fin común
son los que gestionan los recursos del sistema, los que manejan los recursos financieros del sistema. Estos piensan que realmente el sistema de salud no está tan mal, que lo que hay que hacer es un ajuste. Al otro lado están las organizaciones, los sectores sociales que piensan que hay un problema estructural y que lo que hay que hacer es una transformación del sistema de salud colombiano. Y aquí están entonces las ligas de usuarios, los secretarios de salud, las facultades de medicina, las clínicas y hospitales, las sociedades científicas, los salubristas y la academia. En esta polarización nos hemos visto, y esto es una diapositiva que construimos a partir del seguimiento que se le hace a la satisfacción o no que se tiene con varios sectores del país que hacen las empresas encuestadoras. Y en esta se puede evidenciar cómo hay unos picos que suben y bajan en cuanto a la satisfacción o insatisfacción que tiene la población colombiana con la calidad y el cubrimiento de la salud. Y se marcan unos hitos muy importantes que nos ayudan a hacer este contexto. Por aquí hay un primer hito que nos encontramos, por allá en julio, agosto del 2008. Por primera vez se unen pues el nivel de insatisfacción con una población que dice que está empeorando la calidad y el cubrimiento de la salud del país con quienes dicen que está mejorando. Y claro, ¿a qué corresponde ese primer hito? A que la Corte Constitucional se pronuncia por primera vez de fondo a través de una sentencia de tutela, la sentencia T760, que hace una revisión de tutelas y dice el sistema de salud colombiano está vulnerando sistemáticamente el derecho fundamental a la salud. Y la Corte le imparte unos mandatos, unas órdenes al gobierno nacional para que reorganice el sistema y trate de garantizar el goce efectivo del derecho. Órdenes que el gobierno ha venido tratando de implementar, como son, por ejemplo, la nivelación de los planes de beneficios entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado, es decir, que le haya cubrimiento en medicamentos, en servicios, igual para toda la población independiente de su capacidad de pago, que controle los desfalcos que han habido por el tema de los recobros al FOSIGA, que también implemente una política de control, de regulación de precios de los medicamentos y dispositivos médicos, entre otros. Esos mandatos los ha tratado de venir haciendo el gobierno nacional a partir de la sentencia T760. Luego viene un punto de inflexión que se da a partir de noviembre, diciembre del 2009 y enero a marzo del 2010 y corresponde a la declaratoria de emergencia social. En su momento los gobernadores del país, en una cumbre de gobernadores con el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien era el presidente de la República en ese entonces, le dicen: los departamentos nos estamos quebrando, no tenemos recursos para pagar las atenciones que nos competen a nosotros, que básicamente son las atenciones de mediana y alta complejidad de la población que no tiene seguridad social en salud o que en ese momento estaba en régimen subsidiado. Y entonces el presidente declara la emergencia social, una especie de estado de excepción donde el presidente hace las veces de Congreso de la República y con decretos, con fuerza de ley, trata de modificar el sistema. Y esa emergencia social pues trataba de avanzar en tres objetivos grandes, que han sido los que se han desarrollado, ha tratado de desarrollar el gobierno desde ese entonces. El primero es disminuir el núcleo esencial del derecho. ¿Qué es eso? Son las garantías, las responsabilidades que tiene el Estado colombiano para con la salud de la población. Y entonces en el país nos hemos reducido a que ese núcleo esencial del derecho es un paquete de atenciones, de servicios de salud y de medicamentos, en un modelo eminentemente curativo, dejando por fuera una serie de determinantes sociales y económicos que ahora Monseñor los tocaba de alguna manera, el tema del agua potable, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, de la educación y demás, que inciden en que la población tenga o no un mejor o un peor bienestar. Y también aquellas facilidades que ayudan a que la población acceda a los servicios. O sea que el núcleo esencial del derecho lo hemos reducido a un plan de beneficios. Y eso trataba de hacer la emergencia social y reducía aún más lo que teníamos en ese momento como POS, como plan obligatorio de salud.
Esa emergencia social también traía otro objetivo y era ponerle palos a la rueda a la tutela y que la tutela dejara de ser el mecanismo eficaz que tiene la población para reclamar sus derechos fundamentales. Y el tercer objetivo, quizás el más importante, era supeditar el derecho a la sostenibilidad financiera del país. Esos decretos, que entre otras pues le metían la mano al bolsillo a la población colombiana diciéndole cuando se supere este plan de beneficios usted podrá hipotecar la casa, podrá hacer créditos que le facilitará la banca para poder acceder a su cirugía y demás. Esos decretos pues generaron muchas movilizaciones en el país y una gran insatisfacción. Viene otro hito por allá en mayo, junio del 2011, donde el presidente de la República sale en una rueda de prensa muy rimbombante y dice: hemos descubierto la punta de un iceberg, hay un gran desfalco en el sistema de salud. El presidente dijo en ese entonces 4.5 billones de pesos, un hueco grandísimo que se hace a través de los recobros al FOSIGA. Los recobros son la factura que le pasan las EPS, especialmente el régimen contributivo, al FOSIGA por atenciones y medicamentos que no están cubiertas en el plan de beneficios. Y entonces ahí se encontró un negocio donde se estaban cobrando de manera fraudulenta muchos de esos servicios, se estaban cobrando también con unos precios exorbitantes, y entonces el presidente dice: aquí lo que hay es la punta de un gran iceberg. Luego vienen unos picos de alguna manera que ayudaban de alguna manera a decir: no, aquí hay otras expectativas. La ley 1438 del 2011, donde se plantea que el sistema de salud colombiano debe enfocarse en el cuidado integral de la población a través de la atención primaria en salud, que los prestadores de servicios de salud deben de pasar de la competencia a la cooperación a través de redes integradas de servicios de salud, que hay que planear en el mediano y en el largo plazo a través de planes decenales de salud pública, que hay que implementar una política farmacéutica que garantice el acceso a los medicamentos esenciales, a medicamentos de buena calidad, que avancen la soberanía nacional en tecnologías. Esas esperanzas que hubo por aquí pues rápidamente se fueron difundiendo, se fueron disolviendo más bien, y luego viene el actual ministro de Salud, el actual Ministerio de Salud, y radica un proyecto de ley ordinaria 210, que volvía a insistir en los tres objetivos que ha mantenido el gobierno: limitar la salud a la sostenibilidad fiscal, disminuir el núcleo esencial del derecho y limitar la tutela. Estos proyectos también elevaron obviamente la insatisfacción de la población con la calidad y el cubrimiento de la salud, pero también aquí se radicó el proyecto de ley 209, que era la ley estatutaria en salud. Ley estatutaria que arranca con 14 principios generales que un colectivo de médicos que trabaja en el país, 6 organizaciones médicas que se autodenominan la Gran Junta Médica, donde están organizaciones del orden nacional, le entregan al presidente de la República 14 principios generales de lo que debería tener un sistema de salud ideal. Esos 14 principios se convierten en lo que hoy conocemos como Ley Estatutaria en Salud, que ya vamos a entrar en materia. Y por último, plantear el último pico de insatisfacción de abril pasado, del mes pasado, donde el 75% de la población colombiana encuestada no está satisfecha, dice que está empeorando la calidad y el cubrimiento de la salud, y solamente un 25% de alguna manera lo avala, a través de lo que se conoció como el Plan Nacional de Desarrollo, que era volver a meter la reforma a la salud que ya se había hundido en el proyecto de ley 210. Muy bien, este breve contexto nos sirve entonces para avanzar más rápidamente en lo que sigue. Esto ya lo dijimos, los tres objetivos que se traía también con la ley estatutaria en salud, y de antemano les cuento que estos tres objetivos salieron del Congreso de la República, pero la Corte Constitucional los modificó de alguna manera de forma y de fondo, como lo vamos a ver seguidamente. ¿Qué es una ley estatutaria en salud? Esta es una pirámide que ustedes deben de haber visto en alguna capacitación sobre la jerarquía de las normas. Entonces, en la cúspide normativa nuestra está lo que se denomina el bloque de constitucionalidad.
que incluye la constitución política del país, pero también los tratados internacionales y las convenciones, especialmente las que tienen que ver con derechos humanos. Entonces ya para el país, el tratar la salud como un derecho humano fundamental, ya por el bloque de constitucionalidad debería estar resuelto, porque el país en la década del 70 y el 80 participó en encuentros internacionales donde se comprometió a incluir a la salud como un derecho humano fundamental. Sin embargo, como estamos en un país santanderista, por no decir otra cosa, pues necesitamos una ley, y entonces la ley estatutaria está por aquí en este nivel. Bueno, aquí también están los actos legislativos. Los actos legislativos son los remiendos que se le hacen a la Constitución. En este momento está tramitando uno en el Congreso, el famoso equilibrio de poderes, para acabar con la reelección presidencial y con otras instancias. Pues aquí está la ley estatutaria y debajo de la ley estatutaria están las demás leyes, leyes orgánicas como la ley del plan de desarrollo, leyes ordinarias como la ley 100, como la ley 1438 y están los decretos, resoluciones y demás. Con esto les quiero decir que la ley estatutaria es mucho más importante que la ley 100, por ejemplo, y que obviamente el ordenamiento jurídico que está de menor jerarquía que la ley estatutaria se debe acomodar a los nuevos preceptos de la ley estatutaria y se entiende la ley estatutaria como un desarrollo de la Constitución política. Muy bien, una ley estatutaria entonces tiene un rango cuasi constitucional y tiene unas características especiales, por ejemplo, que hay que aprobarla con mayoría absoluta de los miembros del Congreso, que se debe hacer en una sola legislatura. Entonces esta se aprobó el 20 de junio del 2013 y se había radicado el 19 de marzo. En escasos 3 meses se aprobó esta ley estatutaria, cumpliendo con ese precepto constitucional de aprobar en una sola legislatura. El trámite comprende una revisión previa con el Congreso. Como les cuento, se aprobó por el Congreso en el 2013, pero solo se firmó ahorita en febrero del 2015. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional hace una revisión previa. Esa revisión previa pues la basa en una parte formal, pero especialmente en el fondo, y revisa que los contenidos estén acordes con los principios éticos, con los principios políticos y con los valores constitucionales, es decir, que esté acorde con nuestra Constitución. Y una ley estatutaria, y esto es de pronto lo más importante, es de aplicación preferente sobre cualquier otra norma. Entonces, en el transcurso de esta disertación, yo sé que ustedes van a cuestionarse y van a decir, pero es que eso no lo cumplimos en el país, eso no se cumple en el sistema. Y yo de antemano les digo, estamos de acuerdo, no se cumple, no se cumple. El caso es cómo vamos a hacer entre todos para que se cumpla y cómo vamos a motivar a las entidades legislativas, al Congreso de la República, al Ejecutivo, al Gobierno Nacional, a los gobiernos departamentales y municipales para que la cumplamos y a los diferentes actores del sistema. Muy bien, entonces la Corte hace un examen integral de la forma y del contenido del proyecto. Y cuando la Corte declara un proyecto de ley estatutaria parcialmente inexequible, ella misma adopta el texto definitivo. Y aquí pasó una cosa similar a esto, como lo vamos a ver seguidamente. Y lo más importante también que tiene que ver con el trámite de la ley es que cuando ya se pronuncia la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria, se considera cosa juzgada constitucional, es decir, que ya no admite demandas. De hecho, ya se han presentado varias demandas. Ayer me llegó el fallo de una donde la Corte dice que pena, esto es cosa juzgada constitucional, y ya la Corte en su extenso análisis, un análisis de 600 páginas, que es la sentencia de constitucionalidad C313, que hay que leer las dos cosas y estudiarlas articuladamente. La interpretación de la ley estatutaria es la sentencia, no le permite a que cualquier ciudadano interprete otra cosa diferente, no, es la sentencia y nos debemos remitir a ella permanentemente. Bueno, ¿qué fue lo que dijo entonces la Corte Constitucional sobre la ley? La Corte Constitucional la declara exequible en cuanto a su trámite. Dice, listo, la parte formal en el Congreso se dieron las vueltas que hay que hacer, los debates, estuvieron bien firmadas las actas, etc. Pero en cuanto a su contenido material, en cuanto al fondo, la declara exequible, pero de manera condicionada. Y haciendo, digamos,
un corte de cuentas de cómo le fue al Congreso y al gobierno con esta norma, pues le declaró exequible el 65% de los artículos. Los otros artículos, muchos se los declara exequible, pero de manera condicionada, y como vamos a ver seguidamente, en algunos artículos le tacha unas expresiones que le modifican el sentido al artículo, declarándole esas expresiones inexequibles. Muy bien, cuando entonces, para poder, digamos, bajar un poquito el tema jurídico a que lo entendamos en un lenguaje más cercano, hicimos un derrotero. Bueno, ¿cómo estudiar la ley y la sentencia desde estos aspectos? Realmente, ¿qué fue lo que dijo la Corte de cuál es el núcleo esencial del derecho? ¿Es ese paquete reducido de atenciones y medicamentos o qué es? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado frente a la población colombiana en lo que tiene que ver con el derecho fundamental a la salud? Lo principal, lo más importante de una ley estatutaria son los principios. Entonces aquí vamos a mirar unos principios que cuando haya alguna duda en qué aplicar por los operadores del sistema, no tenemos que remitir a los principios. ¿Qué dice el principio? Y si el principio dice una cosa distinta a lo que estoy diciendo, pues me tendré que acomodar, alinderar, si se quiere, a ese principio. Y vamos a mirar también la Corte que habla sobre el modelo de atención en salud que debe implementar nuestro país. También vamos a hablar sobre una cosa, la sostenibilidad financiera, que ha sido el argumento del gobierno nacional para decir yo no puedo abrir ese núcleo esencial del derecho porque me quiebro. Entonces vamos a ver qué dice la Corte sobre esa sostenibilidad financiera. Bueno, les anticipo qué dijo la Corte sobre el núcleo esencial del derecho. Dijo que en principio incluye todas las tecnologías y todos los servicios que hay disponibles en el país, pero también dijo que incluye los determinantes sociales y económicos y las facilidades para acceder a los servicios. ¿Y cómo lo dijo? Lo vamos a ver seguidamente. El primer artículo habla sobre el objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. Y entonces desde el primer artículo la Corte, con una lupa muy aguda, dice, venga, pero ¿cómo así que el Congreso y el gobierno me van a establecer más mecanismos de protección al derecho fundamental? Si ya tenemos uno muy idóneo, que es muy eficaz, que es la tutela. Entonces la Corte le dice, vea, yo le declaro exequible este artículo, pero de manera condicionada, entendiendo que la expresión establecer sus mecanismos de protección no va a dar lugar a normas que menoscaben la tutela. Entonces desde el primer artículo le tumba uno de los principales objetivos del gobierno, que era ponerle palos a la rueda a la tutela, y esto lo reitera más adelante, lo vamos a ver. La Corte Constitucional, al analizar el segundo artículo, también lo declara exequible, pero le agrega, el segundo artículo habla de que el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, y esto es una cosa muy importante. Hasta la ley estatutaria, el derecho a la salud todavía para muchos jueces y para muchos abogados y para muchas personas del país era un derecho fundamental, pero cuando amenazaba la vida. Es decir, cuando estaba en peligro de morir, entonces un juez decía, yo le garantizo el derecho fundamental a la salud porque usted se va a morir. Y entonces, para evitar que se muera, yo le garantizo que le den el medicamento, que le hagan la cirugía, etc. Aquí ya hablamos de que es un derecho autónomo. Es decir, así no se amenace la vida, hay que garantizarlo como derecho fundamental. Y también es muy importante que pasemos de la consideración de que es un derecho individual, un bien de consumo, yo voy y consumo una consulta médica, consumo un medicamento, etcétera, a que avancemos a que también se garantiza en lo colectivo. Y en lo colectivo, como decía Monseñor, está la familia. Y las familias conforman comunidades en territorios. Interactúan con el medio ambiente, interactúan con el agua, con los medios de producción, etc. Entonces esto es muy importante, pero la Corte le agrega que también incluye el acceso a facilidades, establecimientos, bienes y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel de salud. Y entonces aquí ya estos son también palabras mayores. Hay un bien que se consume, el bien que más se consume en Medellín como derecho fundamental a la salud son los pañales. Los pañales no hacen parte del plan de beneficios, es decir, están por fuera del POS, no los cubre la EPS.
Sin embargo, y algunos de ustedes dirán, no, pero es que como así que entonces la familia no va a tener ni para comprarle los pañales pues al paciente, ¿cierto? Uno pudiera tomar esa posición. Sin embargo, los pañales no solamente afectan el bienestar de la población, sino que atentan contra la vida digna. Y unos pañales pueden quebrar a una familia. Entonces, eso hace parte de los bienes, pero también las facilidades para acceder a los servicios. No sé si ustedes vieron un video viral que hay ahora en la jerga moderna, un video de un actor colombiano donde el señor termina casi que llorando diciendo: encontré a una señora de la Comuna 13, de la Comuna Nororiental, perdón, de Manrique, pidiendo plata para poder irse a hacer una quimioterapia desde Manrique al Poblado. No tenía plata. Pues eso también incluye esas facilidades, porque no es solamente poner los servicios, sino facilitar que la población pueda acceder a ellos. Muy bien, y mire cómo lo dice la Corte: es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales en salud que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de calidad de vida. Y estas políticas estarán orientadas al logro de la equidad en salud. Y agrega la Corte: la salud no ha de ser comprendida de manera exclusiva como la facultad del goce de un determinado conjunto de condiciones biológicas que permita la existencia humana, pues esta garantía abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a factores determinantes básicos de la salud como la alimentación, la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia y potable, a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y a un medio ambiente sano. Es decir, que aquí nos incluye los determinantes sociales y económicos. Y otra anotación: hace 3 meses hubo una visita de Naciones Unidas con la Defensoría del Pueblo al Chocó y declararon que allí hay una crisis humanitaria que afecta la vida de las personas y afecta el derecho fundamental a la salud. Y en un video muestran cómo unos niños hacen sus necesidades en un río y a escasos 1 metro hay una señora bañando a otro niño y a escasos 2 metros hay una señora lavando los platos en el mismo río. Pues ahí se han presentado 35 muertes por enfermedad diarreica aguda. Los llevan a los niños deshidratados al hospital, un hospital caído. Ahí el hospital puede que haga una gran labor, lo hidrate, lo recupere, pero vamos a devolver al niño a ese medio ambiente donde va a seguir con las mismas condiciones. Entonces no avanzamos mucho. Eso es solamente un ejemplo para mirar cómo no es simplemente un sistema curativo el que nos garantiza el goce efectivo del derecho, sino que debemos tener en cuenta estos determinantes. Y entonces el Gobierno Nacional, a través del Congreso, en este artículo 15, quería limitar ese derecho fundamental a la salud, ese núcleo esencial del derecho. ¿Y cómo lo quería hacer? Mire, cuando veamos estos tachones, es que la Corte Constitucional declara esa expresión inexequible. Este artículo dice: para ampliar progresivamente los beneficios, una ley ordinaria va a determinar un mecanismo técnico-científico de carácter público, colectivo y participativo, transparente, para definir las prestaciones cubiertas por el sistema. Y la Corte dice: no, hagan el comité del más alto nivel que quieran, con las sociedades científicas, con la academia, con los usuarios, etcétera, pero no para definir qué se va a incluir. No, porque en principio todo está incluido. Hagan ese mecanismo para definir qué se va a excluir. Y esas exclusiones deben cumplir con una de estas características, una o varias: que sea un servicio o una tecnología que haya que hacerlo o que haya que proveerla por fuera del país, que esté en fase de experimentación, que no esté demostrada su eficacia, su efectividad, que solamente ayude a la parte cosmética o suntuaria. Y entonces, si cumple con alguna de esas características, se podrá categorizar como una exclusión. Y entonces, ¿cómo se iba a hacer? ¿Cómo se va a hacer? De hecho, hay 2 años para hacerlo, que empiezan a correr desde el 16 de febrero cuando se aprobó la ley. 2 años para definir cuáles son las exclusiones. Se va a reunir ese comité técnico científico y lo más seguro es que salga un acto administrativo, un decreto o una resolución. Entonces les voy a poner un ejemplo hipotético para
para poder, digamos, ejemplificar el tema. Hasta hace poco, un stent medicado, un aparatico, un dispositivo que se pone en el corazón para sacar a un paciente de un infarto, un stent medicado, estaba por fuera del pozo, hasta hace poco. Si ese stent medicado califica como que es una exclusión, en un ejemplo hipotético, entonces va a salir un decreto, dice, el Comité Técnico Científico se reunió y el stent medicado es una exclusión. Eso quiere decir que no hace parte del núcleo esencial del derecho y que entonces el paciente le tocará pagarlo de su propio bolsillo. O algunos de ustedes dirán, no, pero que ponga una tutela. Listo, pero es que salió por un decreto. Y entonces la acción que tenemos los colombianos para poder demandar un decreto, nos tenemos que ir ante lo que se denomina el contencioso administrativo. Yo lo tengo que declarar, pues solicitar a un juez que me lo declare nulo ante el Tribunal Administrativo, por ejemplo, de Antioquia. Una demanda ante el contencioso administrativo se demora alrededor, yéndole muy bien, 4 o 5 años, yéndonos muy bien. Entonces imaginen el señor en la cardiovascular esperando que el de arriba, esperando que el sistema judicial le garantice su stent, pues se muere el paciente. Y entonces eso se metía aquí en este parágrafo. Mire cómo dice: sin perjuicio de las acciones de tutelas presentadas para proteger directamente el derecho a la salud, la acción de tutela también procederá para garantizar, entre otros, el derecho a la salud contra providencias proferidas para decidir sobre demandas de nulidad y otras acciones del contencioso administrativo. ¿Qué quiere decir eso? El Consejo de Estado al final, que es la corte de cierre, dice: yo le digo a usted que necesita el stent, que no se lo puedo garantizar. Entonces ahí sí operaba la tutela, ya después de 5 años, no tenía sentido. Entonces miren lo que dice la Corte. La Corte dice: yo les declaro exequible el artículo 15, salvo la expresión para definir prestaciones de salud cubiertas por el sistema, que se declara inexequible. Y en el parágrafo 2 se declara exequible, pero en el entendido de que no puede dar lugar a menoscabar la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Segunda vez que lo repite la Corte en la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Sale el decreto y el decreto dice: se excluye el stent medicado y yo le puedo poner una tutela directamente, saltándome todo este procedimiento ante el contencioso administrativo. Es decir, vamos a tener unas exclusiones, pero de manera individual el que lo necesite lo podrá reclamar y con el estudio que hace el juez de tutela se lo podrán garantizar. Muy bien. Aquí se incluye lo que ya les planteaba, las facilidades de los establecimientos y los bienes, y en principio todas las tecnologías están incluidas en el núcleo esencial del derecho y que las limitaciones a esta deben estar plenamente determinadas por esas exclusiones que les planteaba. Sin embargo, la ley del plan de desarrollo, recientemente salida del Congreso, falta por aprobarla, falta por firmarla, plantea que se le van a poner copagos a las prestaciones que no están incluidas en el POS. Todavía hablando de POS, el POS tiende a desaparecer con la ley estatutaria. Si esto se aplica, entonces hemos puesto este ejemplo: hay un medicamento para los hemofílicos, ese medicamento cuesta alrededor de 200 millones de pesos al año. Lo que se plantea en unos borradores que hay de decretos y resoluciones es que se va a cobrar el 4% a las personas que ganen entre 2 y 3 salarios mínimos en adelante. Pues imagina una persona con 2 o 3 salarios mínimos de sueldo pagando 8 millones de pesos al año, que es el 4% de 200 millones de pesos. Pues esa persona no va a tener con qué comer ese mes, o con qué mandar a los niños a la escuela, o con qué pagar el arriendo y demás. Obviamente esto va en contra de la ley estatutaria y en contra especialmente de este principio, el principio de progresividad del derecho. El Estado promoverá la correspondiente ampliación gradual y continua del acceso a los servicios y tecnologías en salud, la mejora en su prestación, la ampliación de la capacidad instalada del sistema de salud y el mejoramiento del talento humano, así como la reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográficas, administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Obviamente, un nuevo copago que no existe hoy. Hoy el señor que requiere el medicamento para la hemofilia no paga copago y puede que tenga una tutela integral que le ayude a acceder a ese medicamento. Un copago es una barrera económica.
Muy bien, ¿cuáles son esas obligaciones del Estado? A través de toda la sentencia, especialmente, se reclama más rectoría del Estado, más regulación y obviamente mucha más presencia del Estado. El artículo 2 plantea que el Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. El quinto habla de que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y que va a ejercer una inspección, vigilancia y control con los mecanismos que tenga para tal fin. Y unos mandatos, como les decía ahorita, que hace la Corte Constitucional al gobierno de intervenir en el mercado de los medicamentos. Aquí también ya se eleva, digamos, a una norma constitucional, a una política de Estado. Intervenir el mercado de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos con el fin de optimizar su utilización, evitar inequidades, asegurar la calidad de los mismos o en general cuando pueda derivarse una grave afectación de la prestación de servicios. Y en el artículo 23, ese artículo 23 fue un artículo muy controvertido en el Congreso. Un senador dice, venga, hago una proposición, regulemos el mercado de los medicamentos. Y entonces sale el ministro de Hacienda y le dice, no podemos meter eso en una ley estatutaria, dejemos como se está haciendo en este momento. Y la inquietud era, pero venga, ¿por qué el ministro de Hacienda, que en teoría debe defender la buena utilización de los recursos del país, se opone a que regulemos los precios de medicamentos? El fondo de su posición son los tratados de libre comercio. En los tratados de libre comercio, especialmente el firmado con Estados Unidos, hay una cláusula que permite que las multinacionales farmacéuticas pues nos pongan aquí unos medicamentos, unas tecnologías con una marca que la reemplaza una patente, y esa patente pone un precio que hay que respetarlo por 20 o 30 años. Y entonces, claro, se dificultaban las relaciones comerciales del país con ese Tratado de Libre Comercio. A la larga soliviaron, perdónenme la expresión, en el Congreso, diciendo, bueno, entonces que la regulación de precios tome como referencia los precios internacionales para poder, digamos, salvar el tema. Sin embargo, la Corte en su juicio va más allá de lo que plantea el Congreso y vamos a mirar cómo. Dice la Corte con el artículo 23 que lo declara exequible en el entendido de que el control de precios al cual se refiere el parágrafo comprende todas las fases del proceso de producción y comercialización de medicamentos hasta su consumo final. El control de precios que hace hoy el país y el que salió en la ley estatutaria es un control de precios, pero cuando el medicamento o el dispositivo sale del laboratorio, sale del fabricante, es decir, al precio, no se va al costo. Y hemos puesto este ejemplo, Bayer, por ejemplo, con nombre propio para producir aspirinas, requiere ácido acetilsalicílico, requiere unos excipientes, una planta de producción, unos ingenieros químicos, unos químicos farmacéuticos, etcétera, unos costos. Luego Bayer le agrega que ha invertido mucho en investigación, luego le agrega la publicidad, el mercadeo, los empaques y entonces saca un precio y le pone un precio. Entonces mire, todos esos costos y luego le pone un precio. El Estado colombiano está llegando hoy al precio, a regular los precios cuando sale del laboratorio, de ahí hasta la cadena productiva, hasta el consumidor final, hasta el paciente. Sin embargo, la Corte dice, no, qué pena, comprende las fases de producción. Entonces vamos a ver cómo un Estado pequeño como el nuestro se puede batir, se puede con una multinacional para decirle, venga, a ver cuánto le valió el ácido salicílico, cuánto es su nómina, a ver cuántos son los costos suyos realmente, para poder desde ahí hacer el control, incluso hasta la comercialización, ya cuando salga del laboratorio, cuando llegue al distribuidor, cuando llegue al hospital, a la clínica, a la farmacia y al paciente. Ahí hay una cosa importante. Muy bien, modelo de atención, algunos principios relevantes. Aquí la Corte Constitucional hace mucho énfasis en el tema de la territorialidad. Dice, venga, el sistema colombiano no sigue la territorialidad. No atendemos a la población lo más cercano al lugar de la residencia. Los recursos no siguen las necesidades de la población, sino que los recursos siguen la rentabilidad de los agentes, de los hospitales, las clínicas, las EPS, pero no se aplican y eso lo vemos aquí a diario. Pacientes de acá de San Carlos, por ejemplo,
no pueden venir aquí a Río Negro a que les haga una cesárea porque no hay prestador acá, se tienen que ir al sur del Valle de la Aburrá, por ejemplo. O sea, no tenemos una territorialidad porque aquí está mediado el derecho por una transacción financiera. Entonces la Corte insiste mucho en el tema de territorialidad, insiste también en integralidad y en recuperar la planificación. Vamos a ver cómo. Mire, estos son unos principios muy importantes que yo sé que ustedes van a decir, eso no se cumple, y estamos de acuerdo en que no se cumple. Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido de manera intempestiva y arbitraria por razones administrativas o económicas. Y entonces esta expresión la declara inexequible la Corte. Y entonces ¿cómo quedó ese principio? Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir servicios de salud de manera continua. Una vez la provisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas. ¿Por qué le declaró inexequible esta expresión? Porque la Corte dice, ¿cómo así? No se puede interrumpir por estas razones, o sea que sí se puede interrumpir por otras. Y entonces con esa suspicacia, si se quiere, de la Corte, le declara inexequible. Y claro, aquí tenemos muchas razones administrativas o económicas por las cuales se interrumpe una atención. La primera, porque no tengo la autorización de la EPS, porque no han autorizado, porque no tengo el código, porque no hay contrato, porque no estoy en la base de datos, porque no tengo el copago, etcétera, etcétera. Muy bien, este otro principio, oportunidad, la prestación de servicios y tecnologías de salud que se requieran con necesidad deben proveerse sin dilaciones que pueden agravar la condición de salud de las personas. Y la Corte entonces se encuentra muy cargado este principio y queda muy, digamos, a criterio, a la subjetividad del operador. ¿Qué es con necesidad? Entonces hemos puesto este ejemplo que me queda fácil porque como yo soy odontólogo, entonces llega una señora a las 3 de la mañana sin el incisivo central superior a un servicio de urgencias. Y entonces el médico le dice, pues para no llamar al odontólogo, y dice, no, pues eso no lo necesitas con necesidad, eso no es una cosa necesaria, anda comiendo por el otro ladito, ¿cierto? O eso no te va a agravar tu condición de salud, ¿cierto? No, eso es una urgencia. Eso es una urgencia y eso hay que resolverlo. Entonces la Corte deja este principio así. La prestación de servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones. Y entonces ahí sí tenemos todos los problemas con el actual sistema de salud, que lo que pone son dilaciones, trabas jurídicas y administrativas para que la población acceda con oportunidad a los servicios de salud. Y este otro principio para mí es quizás el que va al corazón del sistema nuestro, y es que un derecho fundamental debe ser universal, es decir, se le debe dar a todas las personas indistintamente. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental a la salud en todas las etapas de la vida. Y agrega la Corte en su análisis, citando a la OMS, dice, el objetivo de la cobertura sanitaria es garantizar que todas las personas puedan utilizar los servicios que necesiten sin correr el riesgo de ruina económica o empobrecimiento. El concepto de cobertura universal se funda en una visión amplia de los servicios necesarios para gozar de unas buenas condiciones de salud y bienestar. Estos servicios van desde la atención clínica al paciente individual hasta los servicios públicos que protegen la salud de una población entera. ¿Por qué creo que este principio es el que va al corazón del sistema? Porque nuestro sistema, como es un sistema que se le entregó al mercado, lo que hace un mercadólogo es segmentar el mercado, y nuestro sistema segmentó el mercado según nuestra capacidad de pago. Por eso tenemos unas personas que deben demostrar permanentemente que son pobres, que no superan un puntaje del Sisbén para que los mantengamos en el régimen subsidiado. Hay otras personas que tenemos que cotizar y que tenemos que aparecer en una base de datos para que nos metan al régimen contributivo. Otras que están en la mitad, que superan los puntajes, pero que no tienen plata para poder pagar su afiliación, y los llamamos los vinculados, entre comillas, los del Sisbén, los que no tienen seguridad social. Y otros que tienen más recursos, que acceden incluso a pólizas privadas o a medicina prepagada. Entonces tenemos una población segmentada por la capacidad de pago. Y obviamente, según esa capacidad de pago, accede con mayor o con peor
oportunidad a los servicios de salud. Entonces, no cumplimos con el criterio, con el principio de universalidad. Y este otro principio que es muy importante es la integralidad. Servicios y tecnologías deberán ser suministrados de manera integral y no podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio específico en desmedro de la salud del paciente, del usuario. Y eso es lo que tenemos a diario. Aquí hay varias EPS que van al Hospital Pablo Tobón Uribe y sacan los pacientes. Dicen, no, yo me llevo a este paciente y lo voy a tratar en otra clínica, ya pendientes de una cirugía, de un hospital. ¿Por qué lo sacan? Porque en otra parte, dicen ellos, es más barato, ¿cierto? Obviamente poniendo en riesgo la salud de la población. Muy bien, aquí también se aprueba este artículo que es muy importante y que trata de recuperar la planificación. Y leyéndolo, ustedes van a transportarse a una cosa que veo por ahí en sus postulados y que tiene que ver con esto. Dice: el Gobierno Nacional deberá implementar una política social de Estado que permita la articulación intersectorial con el propósito de garantizar los componentes esenciales del derecho, afectando de manera positiva los determinantes sociales de la salud. De igual manera, dicha política social de Estado se deberá basar en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y su atención integral, oportuna y de calidad, al igual que la rehabilitación. No hay una mejor estrategia para poder avanzar en esta política que la atención primaria en salud, ¿cierto? Como ustedes lo tienen escrito en sus documentos. Y la Corte cuestiona nuestro actual modelo de salud. Dice que el derecho a la salud desborda el exiguo parámetro que sugiere la adopción del criterio del derecho a estar sano, con lo cual la vocación de la medicina y del sistema de seguridad social no puede ser orientado bajo un parámetro exclusivamente curativo, pues la restricción del derecho a la salud a dicho modelo curativo anula por completo el principio de dignidad humana, toda vez que somete al individuo, a las personas, al padecimiento de enfermedades y dolencias, las cuales bajo este modelo curativo solo pueden ser atendidos una vez se han manifestado de manera efectiva y han ocasionado el deterioro del estado de la salud con la consecuente limitación de las posibilidades vitales. Nuestro sistema es un sistema que se enconcha en las instituciones esperando que lleguen los enfermos. Y llegan, claro, si no hacemos nada para hacer la promoción de la salud, para potenciar los cuidados, los factores protectores, para prevenir la enfermedad, para evitar los riesgos sociales, para avanzar en los determinantes, pues obviamente recibimos esto. Entonces dice la Corte que este modelo curativo, como espera que la población se enferme, atenta contra la dignidad humana. Y eso es lo que tenemos hoy. Y esta caricatura lo que trata de evidenciar es lo que vivimos en nuestro país, especialmente los fines de semana, pero ya es que casi que toda la semana. Busque una cama, encuentre una cama en Medellín. Difícil, los servicios de las grandes ciudades viven colapsados, especialmente los servicios de urgencias, viven permanentemente colapsados. Claro, con un modelo curativo como el que tenemos no va a haber oferta hospitalaria ni de especialistas que alcance. Podemos montar los hospitales más grandes y no, y el hecho no es tener hospitales para decir que atendemos a los enfermos, no, el hecho es cómo vamos a mejorar el bienestar de la población para que no se enferme. Ese es un enfoque distinto. Entonces, la oferta hospitalaria nunca va a alcanzar si seguimos con este modelo curativo. Y la Corte Constitucional también avanza en recordar un principio de la salud pública y es incluir la salud pública en todas las políticas y que cuando se tienen en cuenta los determinantes sociales y económicos de la enfermedad, las mejoras dependen de una colaboración fructífera entre el sector salud y los otros sectores. También resaltamos este derecho de la Corte, dice, agotar las posibilidades de tratamiento para la superación de la enfermedad. Y entonces la Corte declara esto de razonable y efectivo, lo declara inexequible, y la Corte introduce un concepto que puede ser controversial, pero que lo dijo la Corte, dice, uno puede hablar de que un tratamiento es efectivo cuando lo prueba y no le sirve. De antemano, sin probarlo, no puede decir que no le sirve, y por eso declara esta expresión inexequible. El parágrafo plantea que los efectos del incumplimiento de los deberes de las personas solo podrán ser determinados por una ley
En ningún caso su incumplimiento podrá ser invocado para impedir o restringir el acceso oportuno a servicios de salud requeridos con necesidad. Y esta expresión la declara inexequible. Entonces, ¿qué se planteó en el debate en el Congreso? Venga, así como las personas tienen derechos, tenemos derechos, pues también tenemos deberes. Y hay uno que se esgrime permanentemente, la corresponsabilidad. ¿Qué tan corresponsable es la ciudadanía, es la población con su derecho a la salud? Y entonces, en el debate digo, listo, pero el hecho de que unas personas, de que el paciente incumpla con un deber, no significa que entonces lo vamos a castigar y no lo vamos a atender. Y entonces la Corte le quita esta expresión con necesidad para ampliar el campo. Y entonces aquí se quería de alguna manera limitar el hecho de que, por ejemplo, un paciente con EPOC, las causas del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues mucho puede ser el tabaquismo, otro puede ser muy común, inclusive por aquí en el oriente, que se cocine con leña, y entonces las señoras terminan atadas a una pipeta de oxígeno. Entonces, ¿de qué manera le va a decir el Estado o el sistema de salud, no, venga, es que usted no se cuidó, o sea, usted no cumplió con su deber? Entonces, como usted no cumplió con su deber, pues no necesita que yo le suministre la pipa de oxígeno esta semana. Entonces la Corte hace todos esos análisis y declara esa expresión inexequible. La Corte valida una parte de cómo materializar uno de los componentes de la atención primaria en salud. Recordemos participación comunitaria, acción intersectorial efectiva y reorientación de los servicios de salud, los tres grandes pilares de la atención primaria, el cuidado integral. Pues se ha venido desarrollando el concepto de redes integrales o integradas de servicios de salud, y que estas pueden ser públicas, privadas o mixtas, y la Corte dice que este modelo avanza en la garantía del acceso eficaz, oportuno y de calidad para los usuarios del sistema. Y esto es básicamente digamos, el bosquejo general con lo cual la OMS y la OPS han tratado de avanzar, y eso lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, Ley 1438, artículos 60 al 64. Sin embargo, el Estado colombiano no ha querido, el gobierno nacional más bien, no ha querido reglamentarlo. Y es un concepto muy valioso, y me voy a demorar 2 minuticos en explicárselos así someramente, porque esto va al corazón incluso del tema de hoy, del lanzamiento de la maestría en salud familiar. Este modelo arranca con identificar cuáles son los factores protectores, los factores de riesgo, las necesidades de las personas, pero especialmente de sus familias y de ese entorno familiar y comunitario, y cuáles son esos determinantes sociales y económicos, ese perfil etario, ese perfil epidemiológico, etcétera. Y con eso lo que hacemos es identificar las necesidades de la población. Y con esa identificación de necesidades organizamos una oferta institucional de instituciones sociosanitarias, o sea, no solamente prestadores de servicios de salud, sino también otra serie de organizaciones, de instituciones que nos ayudan con el cuidado integral. Y este modelo arranca con tener un primer nivel de atención básico cercano a las personas y las familias, donde aquí trabajan unos equipos básicos de salud multidisciplinarios, cercanos a las familias, creando un vínculo con la familia. Se convierten, si se quiere, en un protector de la familia. Y ese equipo básico en esa familia pues logra identificar sus necesidades permanentemente y va agenciando también el ingreso a la red de atención sociosanitaria. Y esta red de atención, que pasa de la competencia a la cooperación, a la solidaridad, pues maneja, alivia integralmente la situación de salud de las personas y las familias en ese entorno, trabajando articuladamente con los componentes de salud pública y con los otros sectores del desarrollo. Entonces aquí podemos ir materializando eso que a veces parece tan abstracto del cuidado integral. Y en sistemas más ortodoxos, esta red integrada de servicios de salud tiene sistemas de apoyo administrativo y clínico comunes para todos, recursos humanos idóneos, competentes, cualificados y precisos según las necesidades de la población. Entonces tendremos esos equipos básicos y unos equipos de apoyo
acorde a las necesidades de la población. Un sistema de información único para todos, donde arranca con tener aplicativos, por ejemplo, de historia clínica única para todos, y que la historia clínica se articule con la historia familiar, con el familiograma, tenga en cuenta los APGAR familiar y demás, para poder tener un conocimiento específico de las personas y las familias en ese territorio. Y cuando una persona pase de un primer nivel a un servicio más especializado, pues el especialista ya sepa qué le hicieron en el primer nivel y ya sepa qué le sirvió y qué no le sirvió y en qué parte va. Pero la historia clínica en nuestro país somos nosotros mismos. Nosotros vamos y le contamos al médico general qué tenemos y luego vamos al especialista y volvemos y le contamos qué tenemos y volvemos y repetimos los mismos exámenes que ya nos hicieron, los mismos tratamientos que no nos sirvieron, y entonces, claro, la ineficiencia y la falta de integralidad en nuestro sistema es evidente. Y también se plantean incentivos financieros para la mejora de la situación de salud de la población. Y esos incentivos irían a mejor cualificación del talento humano, mejor dotación e infraestructura de las organizaciones. Y una rectoría que avanza a una gobernanza por la presencia de la participación social y comunitaria en los organismos de dirección de esta red integrada de servicios de salud. Este artículo ha sido quizás el de más controversia ha generado. Prohibición de la negación de la prestación de servicios. Para acceder a los servicios y tecnologías de salud no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios, hospital o clínica, y la entidad que cumpla función de gestión de servicios de salud, EPS, cuando se trate de atención inicial de urgencias y en aquellas circunstancias que determine el ministerio. Entonces la Corte le quita el término de inicial, dice no, ¿cómo así que atención inicial? Y que cómo así que le vamos a dejar un cheque en blanco al gobierno nacional para que restrinja el tema de no pedir autorizaciones. Y entonces este artículo queda para acceder a servicios y tecnologías de salud, no se requiere ningún tipo de autorización administrativa entre el hospital y la EPS cuando se trate de atención de urgencias. Y entonces venimos al eterno dilema, ¿qué es una urgencia? ¿Qué es una urgencia? Y entonces llega un señor apuñalado aquí al Hospital San Juan de Dios o a la Clínica Sommer y resulta que es una penetrante a toras, entonces se le estabilizan los signos vitales, se le ponen líquidos, pero hay que intervenirlo, hay que operarlo. Se opera el señor y desafortunadamente hay muchos bichos en los quirófanos, coge una infección intrahospitalaria, hay que hospitalizarlo, aislarlo, antibióticos a chorro, como se dice en la jerga médica, y hasta ahí todo ese trayecto sin autorización. Y entonces va a llegar la EPS al otro lado, venga, no, pero ¿cómo así que usted me está cobrando tanto si yo no lo autoricé? Este tipo de cosas son las que no se van a poder aplicar rápidamente si no transformamos el sistema de salud colombiano. Y dice el parágrafo que quienes incumplan con este precepto de atender a la población sin ponerle trabas, pues podrán ser sancionados con penalidades y con acciones disciplinarias. Y ya hay un proyecto de ley que va en esa dirección. El proyecto de ley plantea que se le van a poner de 3 a 5 años de cárcel a los profesionales que no permitan el acceso a servicios de urgencias sin autorizaciones. El artículo 17 habla de la autonomía médica, donde se garantiza esta autonomía sobre decisiones que tengan que ver con el diagnóstico, tratamiento de los pacientes que tienen a su cargo. Esta autonomía debe ser ejercida en el marco de esquemas de autorregulación, de ética, de racionalidad y de evidencia científica. Y se reitera un precepto que estaba en otra ley, queda expresamente prohibida la promoción y otorgamiento de cualquier tipo de prebenda o dádiva a profesionales de la salud en el marco de su ejercicio laboral, sean estas en dinero o en especie, por parte de proveedores, empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos, insumos o dispositivos médicos. Esa relación entre la industria farmacéutica, entre el complejo médico industrial con los profesionales, que muchas veces es, digamos, muy direccionadora a que mande este medicamento, y mientras usted más mande este medicamento hace puntos para dar el viaje al exterior, para pagarle el gimnasio, para pagarle la prepagada, etcétera, etcétera. Pues aquí están proscritos desde una ley de superior jerarquía, como decíamos. Este es muy importante, respeto por la dignidad de los profesionales y trabajadores de la salud. Y la Corte, en el análisis de este artículo, lo declara exequible, planteando que el enunciado está acorde con la Constitución
porque Colombia, por ser un Estado social de derecho, está en la obligación de garantizar el respeto por la dignidad humana. El trabajo debe gozar de especial protección, se debe garantizar la estabilidad en el empleo, un pago oportuno de la remuneración, al igual que es una obligación del Estado y los empleadores brindar formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieren. Una cosa básica y simple que se nos olvida con procesos de tercerización laboral y de vulneración de los derechos de los empleados y trabajadores. Y este es muy importante, especialmente para los hospitales públicos y para las zonas dispersas. El Estado deberá garantizar la disponibilidad de servicios de salud para toda la población en el territorio nacional, en especial en las zonas marginadas o de baja densidad poblacional. Punto. La extensión de la red pública hospitalaria no depende de la rentabilidad económica, sino de la rentabilidad social. Y la Corte dice que no resultan de recibo lecturas restrictivas de este texto que atenten contra el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Una lectura restrictiva pudiera ser solamente admitimos que los hospitales se midan por la rentabilidad social, pero en zonas dispersas. No, en todas partes. Aquí en el país viene haciendo carrera una tesis muy peligrosa, y es que las instituciones públicas deben ser rentables financieramente. Y entonces ya empezamos con los hospitales. Desde hace mucho tiempo los transformaron en empresas, tienen que facturar, tienen que tener un contrato de por medio y tienen que mostrar indicadores financieros positivos, en negro. Y si no, los meten en planes de saneamiento fiscal y financiero, y si no cumplen con los planes, los liquidan. Y tenemos 6 hospitales liquidados en Antioquia. Entonces, eso es una negación del Estado, porque el Estado se hace y tiene unas agencias, unas instituciones para garantizar la satisfacción de necesidades de la población, para avanzar en garantía de los derechos de la población. Si seguimos con estas tesis, entonces fácilmente le vamos a pedir a una escuela pública, a ver, rector de la escuela pública, ¿cuál fue su utilidad financiera? Consejo Municipal de Río Negro, ¿cuál fue su utilidad financiera? Personero de Río Negro, ¿cuál fue su utilidad financiera? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cuál fue su utilidad financiera? ¿Cierto? Ahí nos estamos negando al Estado. El Estado tiene esas agencias para garantizar necesidades. Obviamente hay que manejar los recursos eficiente y transparentemente, pero no son entidades que se midan por la rentabilidad financiera. Muy bien, sostenibilidad financiera. ¿Qué habla de la sostenibilidad financiera esta ley? Pero sobre todo, ¿qué dice la Corte? La Corte dice, mire, dentro del sistema de seguridad social, el equilibrio financiero tiene por objetivo garantizar la viabilidad del sistema y por lo tanto su permanencia en el tiempo, a efectos de que pueda seguir manteniendo el fin primordial. ¿Cuál es el fin primordial? La cobertura de las necesidades sociales a que está expuesta la población protegida. Y dice la Corte, las reglas de sostenibilidad financiera y el criterio de sostenibilidad tienen un carácter instrumental, es decir, son un medio, son un instrumento, son herramientas útiles para la realización progresiva de los contenidos prestacionales de las garantías constitucionales. Sin embargo, ha resaltado la Corte que la disciplina fiscal y la sostenibilidad financiera no pueden tomarse como fines últimos del Estado ni justificar limitaciones a los derechos fundamentales. Entonces aquí se le tumba el otro objetivo que tenía el Gobierno Nacional, supeditar el derecho a la sostenibilidad financiera. La Corte dice, no, qué pena, no puede tomarse como fin del Estado la sostenibilidad financiera ni justificar las limitaciones, son unas herramientas, porque el fin del Estado es la cobertura de necesidades sociales a la cual está expuesta la población. Es una manera distinta de mirar el tema. Y la Corte plantea que se debe revisar el Sistema General de Seguridad Social en Salud para mejorar la sostenibilidad. La Corte dice, este tribunal resalta que el gobierno reconoce que el agravamiento de la situación financiera viene presentándose de tiempo atrás y de manera progresiva. Se acepta que se está frente a una problemática propia del diseño del sistema de salud, Ley General de Seguridad Social, además de que las medidas adoptadas han resultado insuficientes y tardías, dice la Corte. Y yo le agrego esto que lo plantea el asesor financiero de la OPS en Washington. Dice este economista, si lo que queremos es mejorar la eficiencia de los sistemas de salud, es probable que si los incentivos están para potenciar la productividad de servicios hospitalarios especializados, nos estemos equivocando totalmente.
Y eso es lo que tenemos en nuestro país. Abandonamos la baja complejidad, abandonamos el cuidado integral, los determinantes, la promoción de la salud, nos dedicamos a la competencia, a competir entre nosotros por el que más facture, y los pacientes se van enfermando y van a colapsar los servicios de mediana y alta complejidad, donde obviamente esos servicios, pues obviamente son mucho más costosos. Y entonces el mismo sistema se está haciendo un harakiri, si se quiere, en la sostenibilidad. Y la Corte le recuerda al Gobierno Nacional que tiene el artículo 366 de la Constitución Política que señale cuáles son las finalidades del Estado. Para tales efectos, para cumplir con las finalidades, en los programas, en los planes presupuestales de la Nación, de los municipios y de los departamentos, el gasto social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Entonces es lo que nos tenemos que preguntar, realmente los recursos que se manejan en los presupuestos de las entidades territoriales de la Nación, si están orientados bajo este principio de que deba tener prioridad el gasto social, o nos estamos con otras destinando hacia otros fines, y plantea que es deber del Estado adoptar la regulación y las políticas indispensables para el financiamiento de los servicios de salud. Muy bien, por último, en esto de la sostenibilidad, la ley termina diciendo que los recursos son públicos, los recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen destinación específica y no pueden ser dirigidos a fines diferentes a lo que está en la Constitución y la ley. Sabemos que se han desviado muchos recursos hacia otros fines en nuestros sistemas. Bueno, muy bien, finalmente, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue después de esta ley? Tuvimos una conferencia con el magistrado Jorge Iván Palacio, actual magistrado de la Corte Constitucional, de la Comisión de Salud de la Corte, y él tiene una ponencia que la pueden buscar en la red, que se llama El punto ciego en el derecho a la salud efectiva, y esta es la ponencia que hace él en todas partes. Y él dice, bueno, ahora bien, ya tenemos una ley estatutaria que trató de garantizar los contenidos esenciales del derecho. Si bien esa ley se ocupa de ello, no se aprecia que se hayan agotado todos y cada uno de los elementos que comprometen la existencia de esos derechos. En algunos contenidos se dedicó a replicar la Constitución o otra jurisprudencia. Pero también, dice el magistrado, existen otras materias que son reserva de ley orgánica y ordinaria, como las que le conciernen al modelo del sistema de salud, a la buena gobernanza, a la erradicación de la intermediación, a la sostenibilidad financiera, a la proscripción de la corrupción y a la superación de la ineficiencia administrativa, asuntos que de una u otra manera campean en el sistema de salud y ameritan su seria atención. Entonces el magistrado dice, ya tenemos ley estatutaria, pero hay que organizar otro montón de cosas que se organizan es con leyes ordinarias y orgánicas, como estas que les enuncié. Y termina el magistrado diciendo, cuando estamos ante la aprobación de una ley estatutaria que establece nuevos parámetros normativos, la consecuencia es, en principio, ajustar el resto del ordenamiento jurídico, haciendo una relectura legal de las leyes y de los reglamentos, salvo que la normatividad expedida se hubiera dedicado solamente a repetir lo ya existente. Como aquí hay elementos nuevos, como los hemos visto, pues habrá que reformar las leyes que hay e incluso inaplicarlas. Bueno, algunas conclusiones ya para ir terminando. El sistema de salud que tenemos, conocido como Sistema General de Seguridad Social en Salud, basado en la comercialización, en la compraventa, en la mercantilización, pues no garantiza el derecho fundamental a la salud, como lo plantea la ley estatutaria y la sentencia C313 del 2014. Hay grandes retos, estos son para mí los principales, la universalidad. Realmente tratar a toda la población indistintamente de que unos seamos más negritos que otros, de que otros tengan más plata que otros, etcétera. ¿Cómo garantizar que la universalidad llegue al sistema de salud? Disminuir la fragmentación. Hoy tenemos un montón de prestadores, más de 10.000 en el país, que cada uno es una isla que no se articula con el otro. Hemos puesto un ejemplo coloquial, los que conocen la Avenida Oriental en Medellín. Hay un prestador en la Avenida Oriental con la playa, la clínica Soma, ¿cierto? A escasas 2 cuadras está la clínica Medellín, al frente están los consultorios de Comedal, al frente está la Congregación Mariana, a la vuelta está el neurológico, más allácito está la clínica Salucó, la clínica del CES, el centro de rehabilitación,
el Hospital San Vicente de Paúl, la IPS Universitaria, la Clínica del Prado, hasta hace poco estaba allí. En escasos 10, 15 kilómetros hay 8 o 10 organizaciones de mediana y alta complejidad, pero no se articulan, no se hablan, son competencia entre sí. Y esa competencia lo que produce es una ineficiencia, cada uno repite la oferta del otro en recurso humano, en infraestructura, en dotación y demás, ineficiencia y falta de integralidad y fragmentación. Entonces, disminuir esa fragmentación va a ser muy difícil, porque aquí nos enseñaron a que la salud es un negocio y cada uno tiene que competir con el otro. Recuperar la gobernanza, y más que la gobernanza, la legitimidad del sistema, que le creamos todos al sistema y que aportemos a él. Y se abren grandes debates, es sostenible este sistema así, con los preceptos que trae la Corte Constitucional, y si no es sostenible, entonces se permite el ánimo de lucro, que unos agentes del sistema se lucren de extraer recursos, de desviar recursos y demás. ¿Qué vamos a hacer con la intermediación financiera, que poco valor le agrega al cuidado integral de la población? Y hay que recuperar las capacidades de las entidades territoriales, de los municipios y los departamentos. Hay una oportunidad en la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, a la Ley 715, y se exige más rectoría, más Estado y muchísimo menos mercado. Bueno, unas reflexiones finales para terminar. Esto lo plantea la Corte cuando saca el tablero al Gobierno Nacional para mirar cómo van las tareas que le impuso por la sentencia T760. Entonces, en este corte que se hizo por allá en mayo del 2012, termina el magistrado diciendo: la salud no puede ser un negocio para lucrar a unos pocos. La actividad de los mercaderes de la salud va en detrimento del derecho fundamental de niños y niñas, de mujeres embarazadas, de personas de la tercera edad, de discapacitados, de indígenas, de negritudes y, en últimas, de la sociedad en general. Por tal razón, el Estado debe reflexionar seriamente sobre la necesidad de que entidades privadas, en su calidad de intermediarios, hagan parte del sistema de salud. La corrupción, la malversación de los recursos, el desgreño administrativo y la falta de control desdicen en gran manera del Estado social de derecho como principio fundante. Muy bien, finalmente pensamos que estamos en un momento histórico del país, de la consideración de qué hacer con el sistema de salud. Y ya tenemos una herramienta muy importante que se llama ley estatutaria, modulada de manera muy eficaz por la Corte Constitucional, como lo hemos visto en esta presentación, pero sin movilización social, con seguridad que esto no va a cambiar, sin que nos empoderemos todos, sin que nos concienticemos del tema. Y para terminar, esto que encontré por allá en la red: al gobierno le gusta cuando callas porque pareces como ausente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguno de los presentes tiene alguna pregunta para el doctor Martínez? Claro que sí, Wolf. Buenos días. Doctor, en un escenario ideal de planeación doméstica que ahora estamos haciendo, que se están haciendo hoy en todo el país, hablo de gobernaciones y alcaldías, ¿cuál deberían ser las acciones de un plan de gobierno teniendo en cuenta todas estas complejidades? ¿Qué debería hacer un alcalde? ¿Qué es lo que deberíamos escuchar en un escenario de reflexión? Sí, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre, perdón? Leandro. Sí, lo que dice Leandro es una pregunta muy pertinente, y es, bueno, ¿qué vamos a hacer desde los territorios? Pues los territorios tienen unas competencias que están reglamentadas y tienen unos recursos asignados para cumplir con las responsabilidades. Y aquí, como hay unos preceptos constitucionales que están por encima de los reglamentos. Entonces, los gobiernos en sus planes de desarrollo o en sus programas de gobierno, ahora que están apenas saliendo los candidatos y poniéndose, digamos, a las inscripciones para salir a debatir y demostrar que sus tesis son mejores que las de los otros, pues deben incluir en los programas y luego en los planes de desarrollo, primero ya el que incorporemos en nuestro ADN, como lo decía el rector en su presentación, que la salud es un derecho humano fundamental. Eso es una de las cosas principales. Y que debemos pasar de la competencia a la cooperación entre todos los sectores. Y entonces
un programa de gobierno no solamente tiene el tema de salud, sino que también tiene el tema de vivienda, el tema de infraestructura, de agua potable, educación, etc. ¿Cómo desde el programa de gobierno podemos articular estos sectores para poder evidenciar que la famosa acción intersectorial efectiva se dé? Esa sería una labor esencial en los programas de gobierno, en los planes de desarrollo. Y no hay mejor estrategia que la atención primaria en salud para hacerlo, ¿cierto? No hay mejor estrategia para hacerlo. Eso sería mi sugerencia humilde para un candidato a la alcaldía, a la gobernación y para que se involucre. Nos vamos a encontrar en el camino con tropiezos, leyes y decretos que impiden avanzar en integralidad. Por ejemplo, un ejemplo así, digamos, claro sobre el tema. Un equipo básico de salud va a una residencia, a una familia, y entonces encuentra que allí hay una persona, hay un niño que le falta una vacuna. Él en su batería, en su nevera, el equipo básico tiene la vacuna. Sin embargo, el niño está afiliado a una EPS con la cual el hospital, que es el patrón, digamos, de ese equipo básico, no tiene contrato. Entonces, ¿qué hago? Entonces, el sistema diría, no se la puede poner, porque es que no se la van a pagar. Eso puede ser un peculado, ¿cierto? Usted está desviando recursos. Entonces, ese tipo de confrontaciones, ahí hay una cosa que se llama en derecho la inaplicabilidad. Inaplico la norma que me impide ponerle la vacuna, se la pongo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, así esos ejemplos así muy, digamos, críticos, pero que se dan en el día a día, son los que vamos a tener que ir resolviendo. Y si no pasamos, insisto, de la competencia a la solidaridad, tendría que hablar con la EPS del niño. Venga, yo estaba aquí, yo tengo mi obligación de atenderlo, y yo cómo voy a perder esa oportunidad de poder proteger al niño mediante esa vacuna. Entonces, habrá que avanzar, Leandro, en ese tipo de situaciones, y habrá que empoderar a los alcaldes de este tipo de normatividad, de la Constitución, para que avance también en la inaplicabilidad de unas normas de menor jerarquía que nos obstaculizan a garantizar el goce efectivo del derecho. Buenos días. Quería preguntar, usted lo decía ahorita, doctor, terminando la conferencia, que para poder lograr, ya tenemos esta ley estatutaria, para poder dar el paso a las otras normas que nos hacen falta, se hace necesario la movilización social. Usted nos habló todo el tiempo también de la ley 1438 y del nuevo modelo del sistema. Y estamos en el 2015 y no hay una ley que reglamente atención primaria en salud con una historia familiar única para todo el país. ¿Qué hacer nosotros desde la academia y desde la ciudadanía para hacer que el gobierno efectivamente no se demore tanto tiempo en aplicar una ley de esas características? Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Andrea. Andrea. Muy bien. Desafortunadamente en el país hemos ido, digamos, avanzando en unas tesis que son un poco lesivas para los territorios. Y es que hasta que no tengamos una resolución con un formato, con un cuadrito que nos diga cómo hacer las cosas, no las hacemos, ¿cierto? Desafortunadamente estamos así. Eso tiene su sentido también, o sea, no es culpa del operador, de la persona que está en ese momento, no, sino que si no lo hace así, como todo aquí está controlado porque se tiene el estigma de la corrupción sobre el manejo de los recursos, entonces si no lo hace así, después lo tildan mal y se enreda con una investigación de cualquier ente de control. Eso lo entendemos. Sin embargo, este país se descentralizó territorialmente y muchas entidades territoriales todavía no asumen ese papel, ese rol protagónico de ser autoridad sanitaria, en este caso, en su territorio. Y entonces esas competencias hay que irlas acopiando. ¿Y qué hacer desde la academia? La academia juega un rol muy importante, desde sus tres orientaciones, desde la extensión, la investigación, la docencia. Hay mucho por hacer ahí en el tema de mejorar el bienestar de la comunidad. Ustedes lo están haciendo, pues la apuesta de hoy con la cual se inicia la maestría va en esa dirección. Bueno, yo como formo profesionales para que vayan
al territorio para que vayan a identificar las necesidades y cómo ayudo a que se satisfagan las necesidades. Pero la academia, con todo respeto, sí le ha faltado un poco también de entrar en un rol digamos, de levantar la voz, porque muchos de los conceptos técnicos, teóricos que aprendemos en la academia se distorsionan en las leyes. Y estamos ya acostumbrados a que, es que como la atención primaria me la redujeron a que era el PIC, el Plan de Intervenciones Colectivas, en una resolución. Y entonces la atención primaria es el PIC. Y entonces el PIC habla de los contratos, de que esto lo tiene que hacer esto, lo tiene que hacer aquel, entonces nos enredamos, ¿cierto? No, la conceptualización teórica y, si se quiere, la conceptualización política de lo que es un derecho debe estar por encima de los instrumentos. Y obviamente hay que cumplir las leyes, esto no es un llamado a la sublevación ni que no interprete de esa manera, pero sí, la Constitución está por encima de esos instrumentos que nos enredan, entonces ahí habrá mucho que ver. Y a la academia pienso que se tiene que unir más con las otras, pedimos articulación, solidaridad. La academia desafortunadamente también está inmersa en el mercado, y entonces cada uno trata de competir con el otro, porque también hay un nivel de subsistencia y yo tengo que mostrar que mi programa es mejor que el otro, más atractivo, es más competitivo, es más acorde con las necesidades. Y entonces nos hemos desviado un poquito del tema. Hoy tenemos, con todo respeto, yo soy administrador también, tenemos un montón de administradores, pero salubristas, ha bajado el tema. Epidemiólogos, también. Claro, tenemos un montón de auditores que los necesitamos para este sistema, pero que poco le agregan al cuidado de la población. Entonces el llamado a la academia es que también reoriente sus programas en la dirección de satisfacer las necesidades de la población, no tanto los negocios. A la verdad por la fe y la ciencia.